Actividad número 3. Sé cómo actuar durante un desastre natural. La fuerza, es decir, la energía de los océanos, de los volcanes, de las placas tectónicas, de los ríos y otros elementos de la geografía pueden provocar algunos desastres naturales. Recuerda que los sismos, de los terremotos, los deslaves, deslizamientos, inundaciones y erupciones volcánicas son algunas de ellas, algunas de las amenazas de desastre natural que pone en riesgo la vida de los residentes en el Ecuador. Entonces nosotros sabemos que ante el desbordamiento de un río, las personas o una persona no tiene la capacidad de poder detener algo así. Ante un tsunami, una persona no tiene la capacidad de poder detener algo de esa magnitud. Entonces los desastres naturales se dan por la energía que tiene la naturaleza en sí. ¿Se pueden predecir desastres naturales? No siempre es posible predecir algo así. Sin embargo, hoy ya existen instrumentos tecnológicos como sensores, cámaras, medidores de gases que permiten monitorear el suelo, el ángulo de inclinación del terreno, la cantidad de lluvias que cae en un sector, el movimiento de lahares, la mezcla de rocas, tierra, agua, etc. de ciertos accidentes geográficos para conocer si en un futuro se pueden dar un desastre natural. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional vigila la actividad volcánica en nuestro país. En cierta forma, no es posible predecir en qué momento va a ocurrir un desastre natural, pero sí con instrumentos hoy ya podemos entender o conocer en el momento exacto en el que sucede para poder prevenir las consecuencias que se pueden dar. Por ejemplo, en el caso de los tsunamis, existen instrumentos que miden el nivel del agua y el tsunami pues es una ola gigante, y al momento de que se dé una ola gigante los flotadores se van hasta arriba y hace que los sensores de este equipo flotador pues mida la cantidad de altura que se encuentra. Entonces ahí se puede dar cuenta uno que hay un tsunami cuando los sensores indican el agua arriba, y de esta forma las personas que están en la playa pues podrían evacuar y evitar que se dé una catástrofe en vidas humanas. Lo mismo en los terremotos, existe un equipo muy parecido a este en donde si se da un terremoto pues la línea va rayando en la parte de aquí e indica cuánto o qué grado de temblor o qué grado de fuerza fue el terremoto. Entonces son equipos que ayudan a saber la magnitud de un desastre, ¿no? En el caso de acá, de un terremoto. Observa tu entorno y conversa con tu familiar sobre cómo deben actuar durante un desastre natural. ¿Qué es lo que debemos hacer durante un desastre natural? Todos estamos expuestos a diferentes desastres naturales. En el caso mío, yo estoy expuesto, por ejemplo, a un desbordamiento de un río. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para evitar que haya consecuencias del desbordamiento del río? Yo sé que eso no lo puedo detener, pero sí puedo minimizar las consecuencias. Entonces, todos estamos expuestos también a un terremoto. ¿Qué puedo hacer en el caso de un terremoto? Entonces eso es lo que vamos a conversar con nuestras familias y vamos a ver qué es lo que podemos hacer, porque nuestro peligro, nuestro riesgo ante un desastre no siempre en todos es el mismo. Yo tengo un riesgo, ustedes tienen un riesgo distinto. Entonces, ¿qué acciones deben realizar en medio de un desastre? ¿Qué se puede hacer? Una vez que tengamos las acciones que
podamos hacer en el caso, por ejemplo, de un terremoto, en el caso de un desbordamiento de un río, de una inundación. ¿Qué podemos hacer? Con esta respuesta realiza lo siguiente. Una vez que tengamos las respuestas de qué es lo que se puede hacer, en el caso mío estoy expuesto a un desbordamiento de un río, entonces lo que debería hacer es, cuando ya estén los indicadores de a qué momento se va a desbordar el río, pues yo debo trasladarme a un lugar donde sea alto, donde el río no vaya a poder llegar, porque si me quedo, pues prácticamente el río me arrastraría. Entonces, con estas respuestas realiza lo siguiente. Dibuja en la parte frontal de la cuarta hoja, esta vez ya vamos a trabajar en el rotafolio, en una hoja, en la cuarta hoja, el desastre natural que podría suceder en tu casa y escribe su nombre. ¿A qué desastre natural estás expuesto? En la parte posterior de la hoja, o sea, en la parte de atrás, escribe cómo puede afectar a tu entorno ese desastre natural. Piensen en qué debe hacer durante un desastre natural que amenaza su seguridad. Entonces aquí ya estamos en la cuarta hoja, vamos a hacer una primera carilla y damos la vuelta. La segunda carilla está aquí. Número 2. Número 3. En la parte frontal de la quinta hoja, o sea, otra hoja, escribe el título. ¿Qué hacer durante? ¿Qué vamos a hacer durante? Ya, entonces ahí lo que vamos a hacer es dibujar y colocar el nombre de una acción que debas hacer durante el desastre natural. Si se está dando, por ejemplo, un terremoto, ¿qué debo hacer mientras está dándose el terremoto? Normalmente nosotros debemos salir con las manos en la cabeza, arrastrar los pies para no caernos y salir en forma ordenada del lugar donde estemos, sin caer en pánico, pero salir con brevedad, ¿sí? Entonces eso es para un terremoto, para un sismo, ¿sí? En el caso del sismo deben agacharse, cubrirse y agarrarse de un objeto resistente y que pueda ser una mesa, un escritorio, un sillón o contra una pared. Se debe buscar un lugar seguro para evitar que otros objetos puedan caer encima. Ya, esto es lo que vamos a hacer en la quinta hoja, en la primera carilla. Y en la segunda carilla, en la parte posterior, dibuja y escribe otra acción. Por ejemplo, mantener la calma. Esto es en el caso de sismos. En el caso de inundaciones, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos coger nuestra mochila a lo mejor de seguridad y poder salir a otro lugar donde sea un poco más alto y donde el río a lo mejor no pueda llegar, ¿sí? Entonces esa es una acción que podemos realizar. Ya, para aprender más acerca de esto, nos vamos a leer en la página 91 y 92 del texto de recursos sociales. Ahí en el texto está esta imagen que dice prevención de desastres. Y ahí vemos a un bombero que está en una exposición de algo. Leemos toda la página. Sí, aquí está una captura de una parte de la página. Leemos y resolvemos lo que está en la página 92. ¿Sí? Bueno, hasta aquí el primer tema de este día.